de Prensa Alternativa Sur. Sí, señora, y comenzaría pues precisamente recordando el título del capítulo de este escrito. ¿Por qué el campo para unos pocos, doctora Jennifer? Ustedes plantean que los pobladores rurales, especialmente los campesinos, indígenas y negros, no son parte de la apuesta del desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, nosotros hicimos una lectura de lo que fue el documento bases para el Plan Nacional de Desarrollo, que es con el cual se fundamentan las medidas de lo que ha sido el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, y es que en la noción de desarrollo que este plan tiene para la ruralidad colombiana, que es la gran parte del territorio nacional, es una visión de desarrollo extractivista, de rentismo, en donde toda la apuesta por el desarrollo está en que particulares, empresas privadas, especialmente transnacionales, vengan a hacer una extracción de recursos naturales y ya. Digamos, no hay un pacto ni de la equidad ni de la legalidad claro con los habitantes y los pobladores del campo colombiano. De hecho, no hay claramente una apuesta de desarrollo agrario ni rural. Brilla por su ausencia los elementos estructurales del Acuerdo Agrario de Paz. No se cumple con lo pactado y no se avisora cuál es el camino para generar realmente la construcción del posconflicto en Colombia. Los campesinos, el sector agrario, el campesinado como tal, ¿cómo es concebido aquí en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué tarea específica le queda al campesino según esta visión, señor? El reconocimiento del campesino en el Plan de Desarrollo no está. De hecho, esta es una de las agendas de mayor incidencia política que se están dando, por ejemplo, recientemente por parte del movimiento campesino. El Estado colombiano no ha querido ni suscribir ni ratificar la Declaración Universal de Derechos Campesinos que se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas en octubre del año pasado. Y en Colombia hay una resistencia muy fuerte a lo rural, porque se piensa que la ruralidad, que lo agrario enmarca una especie de empoderamiento de comunidades campesinas que después se vaya en contra del gobierno nacional. Y eso lo que genera es una negación del campesinado, una negación de sus derechos al territorio y una negación de sus formas de vida y de producción propias. En el plan de desarrollo vuelve y ocurre lo mismo. Allí no hay campesinos, el campesino es invisibilizado, anulado inclusive. No hay una agenda tampoco de cumplimiento de la función social del Estado en el deber de dotar de tierras a las comunidades que dependen su sustento y su proyecto de vida del trabajo en las tierras rurales, y por el contrario lo que hay son unas medidas que lo que apuntan es a enfatizar el modelo agrario de desarrollo a través de agendas de grandes commodities empresariales, de clústeres y cadenas de producción, en donde lo que se busca es cada vez profundizar la mayor concentración de tierras para proyectos de agroindustria y monocultivos que están proliferando en el país. Entonces, todo el plan lo único que tiene en materia agraria es eso: cómo generar medidas que faciliten a los empresarios acumular más tierras, cómo facilitar medidas que legalicen el despojo y legalicen la concentración de tierras, y cómo dar prebendas para que se generen estos clústeres y estas cadenas de valor con el cual los empresarios vayan a generar el desarrollo del campo. El campesino, el único camino que le quedaría para tener algún lugar en este desarrollo, en esta agenda de desarrollo, es afiliarse a estas cadenas de valor, o sea que el campesino termina siendo sometido a la agenda de desarrollo que le impone una empresa y el gobierno que la impulsa, sin tener medidas de protección y salvaguarda adecuadas sobre sus tierras, sobre sus propiedades, sobre sus formas de vida propia. El documento también de análisis lo plantea, que es una tendencia jurídica, digamos, a poder validar desde la legalidad la inversión del sector privado en el campo. Una de esas posibilidades legales es la reforma a la Ley 1448-2011, plantean ustedes, radicada por el Centro Democrático. ¿En qué consiste esta reforma y cómo efectivamente afecta a las víctimas y afecta al agrocolombiano? Bueno, el plan de desarrollo lo que sí tiene claro es el objetivo de legalizar todos los procesos de concentración y acaparamiento de tierras y poder generar medidas de seguridad y estabilidad jurídica para que esos inversionistas puedan venir y hacer de las suyas, ¿verdad? Y a eso sumado, pues, la reforma que se quiere hacer al proceso de restitución de tierras. La restitución de tierras es una política que se implementa desde el 2011 en nuestro país. Se suponía que tiene una visión de 10 años, que se termina ahora en 2, en donde teníamos que atender la reclamación de restitución de tierras de más de 8 víctimas de desplazamiento forzado que hubieran abandonado territorios.
Al principio tenemos una cifra estimada de 6 millones de hectáreas despojadas por el conflicto, que eran los registros y los censos que se tenían previos a la aprobación de la ley. Hoy estamos a 2 años de que se acabe la restitución y la implementación del Estado ha sido totalmente deficiente. Hasta la fecha solo van 300.000 hectáreas restituidas, ¿no? De las 6 millones que se suponía que se iban a atender. Y tenemos más del 60% de los casos en los que las víctimas se presentaron a reclamar tierras, en donde el gobierno nacional les negó la posibilidad de llegar al proceso judicial de restitución. O sea, 6 de cada 10 personas que se presentaron a pedir la restitución, el gobierno no los dejó entrar al proceso para pedir la restitución efectivamente. Entonces, esto es una cosa muy delicada, en donde estamos ante un estado de cosas prácticamente inconstitucional en materia de garantías de derecho a las víctimas, pero a eso ahora sumado el proyecto de ley de reforma que lo hace el Centro Democrático, más específicamente María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal lo que está proponiendo es cambiar la razón de ser de la ley, busca que ya no se dé la restitución de tierras a las víctimas, sino que las cosas se dejen así y simplemente les paguemos un cheque o alguna compensación, la que sea, a las víctimas, y mantener el statu quo como esté hoy en las tierras. O sea, que quien hoy se apropió de tierras, quien las despojó o quien se aprovechó del despojo y de la violación de derechos humanos, quien las compró a bajo precio o quien también financió y fue partícipe, se quede con las tierras. Y cambia las medidas afirmativas que había para favorecer a las comunidades en este proyecto, en este proceso, como lo eran, por ejemplo, la medida de que era la víctima la que yo le creía que era víctima y le correspondía era al otro demostrar su buena fe. O sea, la ley actualmente le quita la carga de la prueba a las víctimas. Las víctimas simplemente con demostrar algunos elementos ya tienen derecho a la restitución y es al opositor o a quien hoy tiene sus tierras quien le toca demostrar que las adquirió de buena fe y no con ocasión o aprovechándose del conflicto. Entonces, esta ley quiere tumbar esto también, finalmente acabar y liquidar con lo poquito que se puede hacer de restitución de tierras y dejar las cosas así. Los acuerdos del diálogo de paz entre FARC y gobierno colombiano pues son los grandes ausentes también, digamos, del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los puntos principales bastante innovadores y de importancia en los territorios eran pues los PEDETs. ¿Cómo quedan los PEDETs, por ejemplo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Están contemplados, se ven vulnerados, se ven fortalecidos? Los PEDETs no desaparecen, pero quedan transformados en la propuesta política de territorialización que trae el Plan de Desarrollo. Y esta propuesta política lo que hace es evocar el antiguo programa de consolidación territorial, que fue toda esta política de inversión de recursos del Plan Colombia en el marco de la lucha antidrogas, en donde se incrementaba la presencia militar en las zonas de conflicto, asignando incluso competencias cívicas a los cuerpos de Fuerzas Armadas. Entonces, pero las críticas mayores son obviamente en zonas de conflicto donde hay presencia de grupos ilegales, que las fuerzas militares aumenten su presencia, que militaricen la región, pues aumenta el riesgo de comunidades. Lo segundo es que ese enfoque militarista del Estado en esta zona de conflicto generalmente tiene un trasfondo estigmatizador de las comunidades. Entonces, para el ejército, para el Ministerio de Defensa, los pobladores de ciertas zonas del país son claramente de la guerrilla porque no logran entender las dinámicas de la comunidad y la sociedad civil, a diferencia de los actores ilegales. Entonces, eso marca judicializaciones ilegales, persecuciones, incluso el aumento de amenazas, incluso de asesinatos por parte de miembros de fuerza pública, como lo vimos en todo el tiempo que duró el Plan Colombia. Y lo tercero es que la función pública en los distintos sectores del Estado, tanto en los temas de educación, salud, infraestructura, vías y todo, queda monopolizado por la fuerza pública. Entonces, las comunidades finalmente terminan no pudiendo hacer parte del desarrollo del Estado Social de Derecho porque o si hacen parte, por ejemplo, si vas al colegio o si usas tal puente, entonces también reciben las amenazas y los ataques por parte de los grupos ilegales porque ya son señalados también de informantes y de red de alianza de las fuerzas militares. Los PEDETs en el Plan de Desarrollo dicen que se van a cumplir, pero ahora a través del Programa de Estabilización Territorial. Red de Prensa Alternativa Sur. rpaz.org